Listo. Bueno, déjame ver qué tengo aquí. Listo. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy tenemos como invitado a Carlos Sánchez del Centro de... acá está. Material Science Institute of Madrid, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del CSIC. Él está trabajando en el grupo de estudios interdisciplinarios basados en sistemas nanoscópicos. Y bueno, hoy nos va a presentar una charla sobre nuevas estrategias en síntesis en superficies, más allá del acoplamiento tipo Ullmann. Muchas gracias, Carlos, por asistir. Pues nada, muchas gracias, Laura, por la presentación y a Laura y a Luis por haberme invitado a dar esta charla. Es un placer. Hubiese preferido haber sido invitado allí, pero dadas las circunstancias, pues bueno, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Laura, pertenezco al grupo de SISNA, que es de aquí del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, y somos un grupo que estudia sistemas interdisciplinares basados en sistema nanocópico, ¿no? Bueno, entonces, la charla que voy a dar la he organizado así. Primero voy a hablar un poquito sobre el grupo SISNA para que nos conozcáis, aunque a lo mejor ya nos conocéis un poquito. Luego hablaré un poquito de introducción de la síntesis en superficie, que es la línea que llevo yo dentro del grupo, aunque como os contaré hay bastantes más líneas. Y luego enseñaré algunos resultados que serían lo que he llamado más allá del acoplamiento Ullmann, porque bueno, hasta ahora la mayor parte de las cosas que se han hecho en superficies están basadas en acoplamiento tipo Ullmann, y bueno, hay vida más allá del acoplamiento Ullmann, y os voy a enseñar algunos ejemplos de cosas que hemos hecho recientemente. Y luego, bueno, iré contando un poco las conclusiones después de cada apartado experimental. Bueno, pues el grupo de SISNA, como decíais, era el grupo de estudios interdisciplinares basados en sistemas nanoscópicos. Este nombre ha cambiado recientemente. El grupo se fundó en los finales de los años 90 por José Ángel Martín Gago, que probablemente conozcáis bien, y en su momento era estructura de sistemas nanométricos, ¿no? Y bueno, hemos sido tradicionalmente un sistema un grupo de física de superficies, donde empezamos estudiando pues, desde superficies de materiales o aleaciones, a luego sistemas moleculares autoensamblados en superficies, y más recientemente pasamos ya a cosas más complejas como química en superficies. Como dice el nombre, somos un grupo interdisciplinar, hacemos tanto la composición, tenemos físicos y químicos, como la investigación que hacemos. Intentamos estudiar sistemas que no sean muy ligados a un único campo, sino ver cosas de diferentes campos e intentar avanzar en diferentes direcciones. Y también una cosa que nos caracteriza en el grupo es que somos un grupo que utiliza un enfoque multitécnica. ¿Qué quiere decir? Que aunque seamos expertos en microscopías de campo cercano y en radiación sincrotrón, pues también utilizamos rutinariamente muchas otras técnicas, e incluso para determinados estudios recurrimos a técnicas en las que no somos expertos, ¿vale? Para así intentar hacer un estudio completo, ¿no?, del sistema. Actualmente el grupo lo componen 7 personas permanentes, ¿no?, en el grupo, un Ramón y Cajal, que soy yo, 3 postdocs y 6 estudiantes. En cuanto a las líneas de investigación, pues tenemos actualmente 5. Está la de on-surface síntesis, que es la que llevo yo, y donde intentamos estudiar nuevas reacciones en superficie, intentar caracterizarlas, entender los mecanismos de reacción y luego utilizarlas para crear nuevas nanoestructuras en superficie. Luego está la línea de materiales 2D, que lleva Irene Palacio, donde empezó esto a raíz de un proyecto europeo que es la Graphene Flagship, en la que participamos. Entonces empezó como algo relacionado con el grafeno y luego ha ido evolucionando hacia otros materiales bidimensionales, como pueden ser los TMDs, los dicalcogenuros de metales de transición,
u otros materiales. Y aquí hacemos tanto investigación básica de caracterizar estos materiales como nuevos protocolos para funcionalizarlos, y también los sacamos fuera de vacío, ya que estas estructuras suelen ser bastante estables, para intentar hacer dispositivos con ellas. Tenemos una línea más reciente, que es la de astroquímica, que lleva Gonzalo Santoro, y que bueno, surgió a raíz de un proyecto europeo, una RC Synergy, que le concedieron a José Ángel junto con otros dos investigadores, y que trata de estudiar un poco la evolución del polvo cósmico desde que se genera cuando muere una estrella, en su camino hacia el espacio, y de todos los procesos físicos y químicos a que se ve sometido, y que pueden estar relacionados con gran parte de la complejidad química que se observa en el espacio. Otra línea es nanopartículas avanzadas, que lleva Lidia Martínez, en el cual, pues, mediante esta máquina que se ha creado recientemente, también asociada al proyecto Nanocosmos, pues somos capaces de crear una gran variedad de nanopartículas con alta precisión, tanto en su tamaño como en su composición. Y la última línea es la de nanoestructuras supramoleculares, que lleva Javier Méndez, y que bueno, está también un poco más ligada a la parte más tradicional del grupo, que es el estudio de moléculas orgánicas en superficie y pues estudiar autoensamblados, interacciones entre ellas, etc. En cuanto a los equipos, pues actualmente tenemos 4 equipos de ultra alto vacío que destinamos a las líneas de síntesis en superficie, materiales 2D y nanoestructuras supramoleculares. En estos 4 equipos tenemos 3 STMs, un Omicron DRT de los primeros que hay, un STM1 de los años 90, un STM de temperatura variable de Omicron también, en el que Javier Méndez le hizo un upgrade y le metió un sensor AFM, con lo cual también puede hacer AFM. Y más recientemente, hace 2 o 3 años, adquirimos un microscopio de baja temperatura de Sigma Surface Science, que es de helio, que llega por debajo de 10 Kelvin, y que es tanto la punta como la muestra están a baja temperatura, y es de criostato de flujo. Aparte de esto, pues tenemos otras técnicas como LID, infrarrojo, OYEP, masas, microbalanzas de cuarzo, etc. Y luego, para la parte de astroquímica y de nanopartículas avanzadas, pues tenemos el sistema que se creó para el proyecto este de Nanocosmos, que es la máquina Stardust, que tiene la particularidad de que es un sistema modular, con lo cual tiene diferentes submáquinas que están conectadas, pero que se pueden desconectar y se puede cambiar la posición de las mismas en función del experimento, ¿no? Y esta máquina pues está equipada con una MIX, que es una fuente de clústeres para crear las nanopartículas, y luego pues diferentes técnicas de caracterización como XPS, UPS, desorción programada por temperatura e infrarrojo. Y bueno, esto es un poco lo que quería contar del grupo, y ya entrando un poco más a la parte científica, pues iba a empezar con la introducción, ¿no?, de la motivación de la investigación que hacemos y del campo concreto de la síntesis en superficie. No sé cómo de familiarizados estáis con el campo, pero bueno, básicamente la idea es utilizar ambientes altamente controlados, como es ultra alto vacío, para modelizar reacciones químicas a nivel atómico y molecular, con la idea de conseguir entender los mecanismos de la reacción. Y luego, por otro lado, utilizar estas propiedades y estas reacciones para sintetizar nuevos materiales mediante procedimientos bottom-up que no se pueden sintetizar por química en disolución, y que tienen la ventaja de que tienen una precisión atómica. Para ello usamos las propiedades de las superficies, ¿no? Por un lado, usamos un confinamiento 2D en las superficies materiales, lo cual aumenta la probabilidad de que dos moléculas interaccionen con respecto a si hacemos eso mismo en disolución en 3 dimensiones. También utilizamos las propiedades catalíticas de las superficies. Normalmente utilizamos metales que posibilitan la aparición de nuevas reacciones para crear nuevas nanoestructuras, ¿vale? Normalmente lo que hacen es reducir las barreras de reacción.
También, como estamos en un ambiente totalmente inerte, como es ultraalto vacío, nos permite explorar un mayor rango de temperaturas que si lo hiciéramos en disolución, lo cual abre muchas posibilidades. También es interesante que la estructura final va a estar totalmente determinada por el diseño del precursor, con lo cual podemos prediseñar el producto final. Y sobre todo que podemos aplicar las técnicas características de física de superficies que son muy potentes y nos permiten acceder a información a nivel atómico y molecular. Bueno, en cuanto al campo de la síntesis en superficies, es un campo relativamente moderno, tiene unos 15 años o por ahí, y hubo 3 trabajos pioneros que fueron un poco el pistoletazo de salida para este campo, ¿no? Que demostraron la posibilidad de hacer reacciones químicas en superficie. El primero de ellos fue este trabajo en el cual, mediante reacciones de condensación de ácido borónico, eran capaces de crear networks, redes bidimensionales. Eso fue en 2005, un par de años después, Leonard Greely y coautores pues, demostraron cómo funcionalizando una molécula se podía utilizar para hacer estructuras de diferente dimensionalidad en función de cómo se funcionalizaba, ¿no? Y ya más tarde, un año después, nosotros aquí en el grupo SISNA hicimos un estudio en el cual mostrábamos cómo las superficies eran capaces de catalizar reacciones de cicloadición y cómo éramos capaces de, partiendo de un hidrocarburo policíclico aromático, calentando en la superficie de platino, podíamos ir cerrando los enlaces carbono-carbono y, al igual que si fuera un origami, ir cerrando el pH para formar un fullereno, ¿vale? Con una gran eficiencia. Esto se había demostrado en disolución mediante diferentes técnicas, pero su eficiencia era del orden del 1%. Y nosotros conseguíamos una eficiencia cercana al 100%. Entonces, bueno, estos 3 trabajos son un poco los que se consideran los pioneros del campo. Y la idea en general es muy sencilla. Hablamos con los químicos orgánicos y les pedimos un precursor con una cierta funcionalización. Este precursor está pensado para que cuando se deposite una superficie, va a hacer algo, se va a autoordenar o lo que sea, y mediante un estímulo externo lo vamos a activar, eliminando esos grupos funcionales. Y luego se van a acoplar las moléculas formando diferentes tipos de estructuras en función también de la reactividad del sustrato, ¿vale? Y este precursor inicial lo hemos diseñado pensando ya en el producto final, ¿vale? Entonces, con esto se ha conseguido formar nuevas especies que no se habían conseguido por rutas sintéticas tradicionales. También se ha conseguido estructuras mucho más estables de lo que se venía haciendo hasta entonces, que era más por autoensamblado, ya que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas pasan a ser covalentes y no otro tipo de fuerzas como enlaces de hidrógeno o electrostáticas. Y eso también aumenta la transferencia electrónica a lo largo de estas nanoestructuras, lo cual ha sido muy importante para avanzar hacia una electrónica molecular. Y luego lo que comentaba de que al ser todo bajo condiciones de ultraalto vacío, pues ha permitido utilizar técnicas de caracterización muy potentes como son las de física de superficies, ¿no? Os voy a contar un poquillo 2 de los 3 papers que os comentaba que son un poco los precursores de este campo. Primero es el de Leonard Grill, entonces está basado en una reacción que hoy en día se utiliza muchísimo, que es la reacción de tipo Ullmann, que básicamente consiste en tener una molécula aromática funcionalizada con un halógeno, depositarla a una superficie, en disolución se hace con un catalizador, y romper este enlace carbono-halógeno y unir los radicales que quedan para formar un nuevo enlace covalente carbono-carbono. Entonces, claro, partiendo de un precursor funcionalizado con este halógeno, en este caso el bromo, y en función de dónde coloques el bromo, pues vas a poder cambiar el tipo de nanoestructura que obtienes. Por ejemplo, si ahí tienes funcionalizado en una única posición, pues demostraron que puedes formar dímeros. Si lo funcionalizas en 2 posiciones y están en posiciones para, es decir, enfrentadas, pues puede dar lugar a la formación de cadenas. Y si funcionalizas en 4 posiciones, pues ya tendrías redes, ¿no?
Entonces, lo interesante de todo esto es que se demostró no solo que se podía hacer esta reacción en superficie, sino que se podía controlar totalmente la nanoestructura final mediante un diseño racional del precursor, ¿no? Incluyendo la dimensionalidad y con ello las propiedades. Entonces habría un campo totalmente novedoso y de muchas posibilidades. Un año después nosotros publicamos este otro artículo en el cual demostrábamos lo que os comentaba, cómo partiendo de un pH éramos capaces de, utilizando las propiedades catalíticas del platino, ir cerrándolo para formar un fullereno. Y de hecho, si nosotros a los químicos orgánicos, que eso lo saben hacer muy bien, le metíamos átomos de dopaje, como por ejemplo nitrógenos en la cadena, o sea, en el pH, pues al final al cerrar lo que podíamos era ir cambiando la composición del fullereno y hacíamos heterofullerenos que por ejemplo tenían átomos de nitrógeno, que era algo que no se había conseguido sintetizar. Y un poco desde entonces hubo una explosión de investigación en el campo y un poco el ejemplo más característico de todo ello en cuanto a complejidad pues son, por ejemplo, las nanotiras de grafeno, en el cual es un paso más en complejidad porque tenemos que unir dos tipos de reacciones químicas que tienen que ocurrir de manera secuencial. ¿Vale? Primero tenemos que hacer una a una temperatura bien definida y que esté bien separada de la segunda reacción para que todo vaya como uno ha programado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el trabajo pionero del campo, del grupo de Roman Fassen en Suiza, donde lo que hicieron fue demostrar que partiendo de dos precursores distintos, ambos funcionalizados con halógeno, en este caso bromo, y mediante dos reacciones secuenciales, primero una reacción de Ullmann, en la cual se rompe el bromo y se polimeriza la molécula, ya sea esta o esta, y luego una segunda reacción a más alta temperatura de ciclodeshidrogenación, conseguían formar estas nanoribbons de grafeno de forma totalmente diferente y propiedades totalmente diferentes y que venían totalmente definidas por la forma del precursor. ¿Vale? Y bueno, desde entonces ha habido un montón de reacciones que se han estudiado y un montón de nanoestructuras que se han sintetizado. Entonces, bueno, aquí os doy un par de reviews bastante recientes del campo en el que, bueno, hace una revisión bibliográfica bastante interesante donde se ven tanto reacciones como nanoestructuras y, bueno, si estáis más interesados, os animo a que le echéis un vistazo. Pero bueno, aunque ha habido un montón de investigación en el campo en los últimos años y muchos resultados, pues todavía hay diferentes challenges que hay que intentar avanzar en, ¿no? Intentar mejorar. El primero de ellos es que hasta ahora el 99,9% de los papers que ves publicados en On-Surface Synthesis están relacionados con superficies metálicas, ¿no? Porque utilizan o necesitan de esas propiedades catalíticas. Pero claro, esto no es interesante para cuando luego estas nanoestructuras hay que utilizar en aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran cantidad de investigación para intentar desacoplar estas nanoestructuras no sintetizadas, ¿no? Sacarlas de la superficie. Luego, también, como estamos hablando de enlaces covalentes, pues todo enlace covalente es irreversible, con lo cual son estructuras bastante rígidas que no es fácil evitar la aparición de defectos a gran escala. Luego, todo esto es una investigación básica en conciencia ultra alto vacío, pero luego surge la duda de si se puede utilizar para algo, pues para ello tienen que ser estables a presión atmosférica, ¿no? Entonces también hay cierta investigación al respecto. Tiene un rate de producción bastante bajo, aunque bueno, también se han hecho ya bastantes avances en esa dirección. Requieren por lo general, por ejemplo, si quieres hacer una Ullmann, de una funcionalización previa de la molécula precursora que vas a utilizar en tus reacciones. Estamos limitados al tamaño del precursor porque tiene que ser pequeño para que se pueda sublimar sin problemas en un ultra alto vacío y sin que por ello haya una descomposición del material, aunque también han surgido nuevas cosas para solventar estos problemas con precursores más grandes como el ALI que os comentó creo ya Jesús en otra charla. Y luego, pues por ejemplo, algo característico del Ullmann coupling, que es el más utilizado, es que a la hora de buscar ordenar alcance se puede ver afectado por la presencia de los halógenos una vez soltados por parte de la molécula, ¿no? Que pueden envenenar la superficie. Entonces, bueno, nosotros estamos
intentando avanzar en estos tres aspectos y es un poco lo que os voy bueno, en varios de estos aspectos, pero en esta charla os voy a contar estos tres, ¿no? Un poco cómo podemos intentar evitar superficies metálicas, funcionalización de los precursores y la presencia de estos halógenos en superficie. Vale, entonces el primer trabajo que os quería mostrar es un poco cómo buscar otras reacciones más allá de la Ullmann y que no se basen solo en fomentar enlaces carbono-carbono, sino también intentar buscar enlaces heteroatómicos, es decir, por ejemplo, carbono-nitrógeno, ¿no? Que es una cosa poco estudiada en el campo. Y para ello empezamos con esta molécula, que es una molécula bastante sencillita, es un aminofenol, que es un anillo de benceno, un grupo hidroxilo y un grupo amino. Y la idea era hacer una reacción de condensación entre este OH y un hidrógeno, soltar agua y hacer una polianilina, es decir, polimerizar esta molécula. Las polianinas tienen mucho interés como polímeros potencialmente conductores, ¿no? Entonces, bueno, esto fue parte de la tesis de Nerea, que lo estudió en diferentes superficies. Aquí os voy a contar el resultado más reciente, que es en la superficie de platino. Entonces, cuando depositamos esta molécula en platino y calentamos a 200 grados, lo que observábamos era la aparición de estas cadenas que veis aquí. Cuando las miramos más en detalle con AFM, Non-Contact AFM, con una punta funcionalizada con un CO, para poder intentar ver la estructura interna, veíamos que tenían esta apariencia, donde tenía una apariencia homogénea y se veía así una especie de forma casi hexagonal. Esta es la imagen de corriente obtenida simultáneamente, donde se ven que está formada por diferentes lóbulos. Y estas las imágenes de STM, tanto a corriente constante como a altura constante, ¿no? Entonces, bueno, veíamos que sí que éramos capaces de hacer una especie de oligómeros, de pequeñas cadenas de apariencia homogénea, lo cual nos agradaba porque era un poco lo que buscábamos, ¿no? Hacer esta especie de polianilinas. Pero sí que veíamos que estaban bastante limitadas en tamaño y que tienen unas orientaciones bien definidas a segundos vecinos y los cálculos teóricos nos decían que estaban tiltadas. Para ver un poco más cómo era la composición química de estas moléculas, pues un poco lo que os comentaba, que intentamos hacer un enfoque multitécnica, recurrimos al XPS, en el sincrotrón, donde hicimos dos tipos de medida. Primero, mapas de FastXPS, donde lo que hacemos es medir espectros de XPS rápidos a medida que vamos haciendo una rampa de temperatura, para ir viendo un poco la evolución térmica de las moléculas y luego ya más en más detalle, ¿no? Espectros de alta resolución. Y bueno, si seguíamos los tres picos característicos, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, para diferentes temperaturas, pues podíamos ver que había como tres regímenes, ¿no? A baja temperatura, cuando teníamos una multicapa, lo utilizábamos como una referencia para saber un poco los picos que había que esperar de cada molécula. Entonces teníamos el pico del carbono con sus diferentes componentes, ¿no? Una para el carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-anillo. El nitrógeno, que tenía una única componente que concordaba con un grupo amino, y el oxígeno con una única componente con el grupo hidroxilo. Sin embargo, cuando dejamos evolucionar el sistema a temperatura ambiente, lo que veíamos es que el carbono cambiaba un poquillo, porque claro, estaban ocurriendo también cosas en los grupos funcionales. En el grupo amino veíamos que el pico mayoritario seguía siendo grupo amino, pero también veíamos grupos asociados a la deshidrogenación parcial y uno pequeñito a la deshidrogenación total del nitrógeno, ¿no? Y en el caso del oxígeno sí que veíamos un cambio bastante importante, donde el grupo OH desaparecía y veíamos dos tipos de enlace, dos tipos de oxígenos, ¿no? Uno con un doble enlace a la molécula, formando una especie de quinoide, y otro que era un enlace simple y donde estaría estabilizado por la superficie de platino. Y ya cuando subíamos por encima de 200 grados, que era cuando veíamos la formación de estas cadenas, lo que veíamos es que el oxígeno desaparecía y teníamos los picos el pico de amino también desaparecía y se nos quedaban los grupos de los nitrógenos total o parcialmente deshidrogenados. Entonces, bueno, todo esto era un poco lo que nos decía, lo que nos quería decir es que nuestra molécula a alta temperatura pues había perdido el oxígeno y bueno, esto estaría aquí mal, sería sin el 2. Teníamos o un NH o un N, que es un poco lo que cabría esperar
para lo que nosotros buscábamos, que es la polianilina, ¿no? Porque en una polianilina hay diferentes estructuras, pero básicamente lo que tenemos es una sucesión de anillos de benceno, nitrógeno, benceno, nitrógeno, donde este nitrógeno puede tener un hidrógeno o no, ¿vale? En función de si tiene hidrógeno o no, pues recibe diferentes nombres, ¿no? Desde leucoemeraldina a pernigranilina. Pero bueno, eso no es importante. Básicamente, los resultados que obteníamos por XPS eran compatibles con la formación de la polianilina y también veíamos por STM que teníamos cadenas, con lo cual todo concordaba. Entonces, básicamente, lo que cabría esperar es que estábamos formando, como el grupo OH estaba aquí en posición para o enfrentada al grupo amino, pues cabría esperar que estábamos formando a partir de un para-aminofenol una para-polianilina. Sin embargo, cuando empezamos a... esta es la estructura que cabría esperar para una para-polianilina. Pero cuando intentamos cuadrar los resultados, este modelo con el resultado de AFM, veíamos que no concordaba. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un zigzag de los grupos nitrógeno que van cada uno hacia un lado, se van alternando, hacia arriba abajo, mientras que aquí vemos que tenemos una apariencia homogénea, está como todo hacia abajo o todo hacia arriba, depende de cómo se vea, ¿no? Todo esto nos llevó a pensar que a lo mejor lo que teníamos era una metapolianilina. Además hay otra cosa, que es que la periodicidad de esto, ¿vale? La periodicidad de los anillos no concuerda en el caso de la paraponianina, donde es una periodicidad mayor a la que nosotros observábamos. Sin embargo, aquí sí que concuerda porque está más cercano, ¿no? Entonces, bueno, hicimos cálculos teóricos y lo que vimos es que efectivamente lo que estábamos obteniendo era una polianilina, ¿vale? Y que además su tamaño estaba limitado por cuestión de interacción de la molécula con el sustrato, que al final va acumulando estrés a medida que va aumentando el número de monómeros y llega un momento en el que ya no acepta más, ¿vale? Y bueno, vimos que utilizando este modelo de la metapolianilina podíamos explicar perfectamente la imagen de non-contact IFM, incluso la simulación que hacíamos concordaba con los datos experimentales, ¿vale? Y también con las imágenes de STM simuladas. Pero claro, ¿cómo puede ser eso? Pues la verdad es que era una cosa sorprendente y fuimos a hablar con químicos orgánicos a ver qué explicación se les ocurría a ello, ¿no? ¿Qué podía estar ocurriendo? Y bueno, hablando con un químico orgánico, José Alemán de aquí de la Autónoma, pues nos dijo que lo que podía estar ocurriendo es que es lo que se conoce en química en disolución como la adición de Michael. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que cuando tú activas la molécula esta y quitas el OH, tienes aquí un grupo funcional y aquí en nuestro caso tendríamos el platino. Y lo que está ocurriendo es que está haciendo que cuando llega otra molécula activada, la posición más favorable de ataque es una de estas contiguas al platino, ¿vale? Pues como que esto es muy estable y ataca a estas posiciones, ¿vale? Esto, claro, es un ejemplo de un acoplamiento poco convencional, porque no estás atacando la parte que directamente activas, que es la posición para, donde estaba el OH, sino otra contigua. Y además, al contrario de lo que ocurre en la adición de Michael en disolución, donde todas estas posiciones son igualmente probables y es muy poco específica, nosotros en superficie hemos visto que es altamente específica, es decir, siempre formamos estos polímeros en posición meta. ¿Vale? Entonces, bueno, las conclusiones de este artículo fueron esas, que pudimos reportar una nueva reacción en superficies, que es la adición de Michael, variada porque el efecto de la superficie hace que cambie. También tenemos una química inesperada, ya que formamos un polímero meta a partir de un precursor para y que es altamente direccional y selectiva en contraposición con lo que ocurría en química en disolución. Y bueno, esto lo publicamos recientemente. Entonces, como os comentaba, y ya cambiando un poco más de tema, la síntesis en superficie pues tiene diferentes ventajas, ¿no? Que son que puedes formar nuevas especies, que son muy estables, que puedes estudiarlas por ultraalto vacío, por técnicas de ultraalto vacío y que puedes diseñar muy bien lo que quieres al final. Pero también tiene importantes contras, como veíamos, que es que normalmente cuando utilizamos superficies metálicas, como acabamos de ver en el caso del aminofenol en platino,
son muy reactivas a superficies metálicas, con lo cual esos polímeros quedan anclados y interaccionando mucho con la superficie, lo cual luego limita sus propiedades. Pueden tener defectos a largo alcance, baja producción, etcétera, lo que ya os comentaba antes. Entonces, también intentamos ver cómo poder solventar estos problemas, ¿no? Y concretamente os quería contar ahora el caso de las pegas de utilizar superficies metálicas. Entonces, la idea es, ¿podemos hacer reacciones químicas de pH, ¿no? De moléculas aromáticas, donde la superficie no juegue un papel importante, es decir, donde no utilicemos las propiedades catalíticas de la superficie? Esto sería muy interesante porque nos permitiría acoplar, hacer reacciones en superficies arbitrarias, ya que solamente jugarían un papel de soporte, de template, de confinarlas en 2 dimensiones, pero no aportaría nada a lo que es la reacción química en sí. Entonces, claro, si encontramos un mecanismo para hacer este tipo de cosas, podríamos transportarlo a superficies aislantes o semiconductoras, lo cual tendría un gran interés a la hora de intentar aplicarlas, ¿no? Y bueno, esto es lo que hicimos en este artículo, ¿no? Intentar estudiar cómo poder hacer estas reacciones químicas sin necesidad de utilizar propiedades catalíticas del sustrato. Entonces, bueno, la idea fue utilizar 2 precursores, como son el pentaceno y el perileno, e intentar acoplarlos a una superficie con unas condiciones un poquito especiales. ¿Y qué utilizamos de especial? Pues bueno, como consecuencia de este proyecto que teníamos de nanocosmos, pues si nos fijamos en el espacio, se ha visto por mediciones de radiación infrarroja que un 20 y un 30% de la radiación infrarroja que se detecta en el espacio proviene de pHs, es decir, de moléculas aromáticas, con lo cual esas moléculas aromáticas se han tenido que formar en el espacio. ¿Y qué hay en el espacio? Pues aparte de radiación, hay mucho hidrógeno atómico. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si utilizando hidrógeno atómico somos capaces de catalizar reacciones en superficies. Y bueno, utilizamos estas 2 moléculas, como comentaba, son 2 moléculas muy sencillas y que, bueno, tienen la particularidad de, bueno, esto es un pentaceno que tiene interés y esto es un perileno que tiene la particularidad de que combina tanto bordes Amcher como zigzag, ¿vale? Y como punto de partida utilizamos una superficie de oro 111. ¿Por qué? Me podéis decir, claro, esto no es una superficie no metálica, es una superficie metálica, efectivamente. Pero dentro de las superficies metálicas, que es lo más fácil para nosotros para medir por STM y hacer una caracterización más sencilla, es la más inerte, ¿no? La menos reactiva. Y esto nos va a permitir que su papel sea simplemente de soporte, como veremos ahora. Entonces, bueno, la idea era depositar estas moléculas en superficie e intentar acoplarlas y formar estructuras más grandes, ¿vale? Sin necesidad de funcionalizar previamente esta molécula, como os decía anteriormente en la introducción, ya que esta molécula no tiene ningún tipo de grupo funcional tipo halógeno o lo que sea. Entonces es intentar acoplarlas como estarían, por ejemplo, en el espacio. Entonces, el mecanismo que nosotros proponemos es utilizar hidrógeno atómico. ¿Cuál es la idea? Nosotros partimos del pH, lo sometemos a hidrógeno atómico y ese hidrógeno atómico se va a absorber en uno de los carbonos y va a hacer lo que llamamos una superhidrogenación. ¿Esto qué implica? Que ese carbono pasa a estar, en lugar de ser aromático de una hibridación sp2, pasa a tener una hibridación sp3. ¿Vale? Rompemos localmente la aromaticidad y eso va a aumentar la reactividad de esta molécula. Y luego, juntando diferentes especies superhidrogenadas, lo que vamos a hacer es hacerlas que se acoplen, formando nuevos enlaces carbono-carbono, y luego ya perderemos estos hidrógenos que están superhidrogenando y terminaremos con el nuevo pH más grande, ¿vale? Eso es un poquito la idea. Y estos son los resultados experimentales, ¿vale? Entonces, por STM lo que hacemos es partir de una superficie de oro totalmente recubierta de pentaceno. Aquí donde podéis ver estas cosas alargadas, pues son las moléculas de pentaceno autoensambladas en la superficie, formando diferentes dominios rotacionales, etc. Entonces, si partiendo de esta superficie yo directamente caliento, las moléculas se van antes de 525 Kelvin, ¿vale? O sea, simplemente deposito la molécula y caliento, se va, se desorbe, no ocurre nada, no hay química, ¿vale? Esto ya se había demostrado muchos años antes por TPD, que estas moléculas se iban en el rango de 375-525 Kelvin.
Si otra vez, partiendo de la superficie totalmente recubierta de moléculas de pentaceno, la caliento en presencia de hidrógeno molecular, de nuevo las moléculas se van, desaparecen de la superficie, quedan algunos restos en los codos de reconstrucción porque son centros de nucleación por ser de mayor reactividad, pero la molécula se va, no hay química de nuevo. Pero sin embargo, cuando lo hacemos en presencia de hidrógeno atómico, vemos que sí que hay un montón de moléculas en la superficie, un montón de estructuras. Si las miramos en más detalle, vemos que hay una gran variedad de estructuras, ¿no? Podemos ver moléculas de tipo L que llamamos, donde se han unido dos moléculas formando esta especie de L, moléculas más complejas como este tetrámero, moléculas boomerang, moléculas shifteadas, unidas, e incluso, lo cual nos sorprendió muchísimo, tenemos nanografenos, donde vemos que tres moléculas de pentaceno se han unido por los bordes, tres o dos aquí abajo, y han formado un nanografeno, parches de nanografeno, lo cual es muy interesante. Y esto no solo ocurre cuando utilizamos pentaceno, sino cuando utilizamos otra molécula como el perileno, también ocurre. Vemos que se forman, aquí vemos, por ejemplo, una molécula aislada y vemos cómo se han formado dos dímeros que se han unido tanto por la parte zigzag como por la parte Amcher. Esta es especialmente curiosa porque aquí estaría formando dos cuadrados y un octógono, ¿vale? O sea, tendríamos una especie de defecto en el nanografeno. Con lo cual veíamos que era un proceso bastante general, ¿no? Que ocurría para dos moléculas y que era bastante eficiente a la hora de crear estos enlaces, ¿no? Sin necesidad de las propiedades catéticas de la superficie, es decir, porque hemos visto que si no ponemos hidrógeno atómico no ocurre nada, es decir, realmente está catalizado por el hidrógeno. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender esto? Pues como en el grupo también tenemos teóricos, les preguntamos a ver que hicieran cálculos de Nuch-Elastic Band, que básicamente es un métodos teóricos para calcular las barreras de energía de los diferentes procesos, ¿no? Entonces, bueno, pudimos caracterizar todo este proceso y vimos cómo la barrera de superhidrogenación es bastante bajita, 0,25 electronvoltios, en torno a 0,25 electronvoltios, con lo cual se puede hacer muy fácil. Y una vez que llegamos al proceso de superhidrogenación, acoplar dos moléculas superhidrogenadas tiene una barrera bastante bajita también, de 0,8 electronvoltios, con lo cual es un proceso bastante factible y que resulta en la desorción final de moléculas de hidrógeno, ¿vale? Aparte del acoplamiento entre las moléculas. Y además tiene una ganancia de entalpía bastante fuerte. Con lo cual pudimos entender cómo era todo el proceso y demostrar que se podía utilizar estas reacciones. Entonces, bueno, las conclusiones de este trabajo fueron que pudimos demostrar un nuevo mecanismo para activar moléculas y acoplarlas de manera covalente y formar nanoestructuras más grandes sin necesidad de las propiedades catéticas del sustrato, y que se basaba pues en eso, en la introducción, en el uso de hidrógeno atómico, que lo que hace va a ser superhidrogenar la molécula, romperla localmente la aromaticidad, y eso hace que sea más reactiva para acoplarse a otra molécula que esté en las mismas condiciones e inducir el acoplamiento. Y bueno, lo más interesante yo creo que es una nueva manera de inducir acoplamiento que podría utilizarse en superficies inertes, ¿no? Como por ejemplo semiconductores o aislantes, lo cual podría tener un gran interés desde el punto de vista de las aplicaciones. Es un poco por donde queremos ir ahora a explorar, ¿no? Y bueno, ya con esto quería acabar la charla, agradecer a las agencias que nos dan el dinerito para trabajar y bueno, a todos los que han participado en el trabajo, a Grupo SISNA en general y bueno, a los que han participado más concreto en lo que he enseñado, colaboraciones de gente de la Autónoma, del sincrotrón de Letra, de químicos del CSIC también, medidas en Aragón y en Suiza en el EMPA. Y bueno, antes de acabar, como tengo entendido que sois un grupo de superficies, quería también comentaros que estoy haciendo un special issue sobre on-surface synthesis de low dimensional organic nanostructures, donde la idea es un poco unir papers del campo en síntesis en superficie de materiales, nanoestructuras orgánicas, ¿vale?
La revista es una revista Open Access de la editorial MDPI, Nanomaterials. Tiene un índice de impacto bastante interesante, 4,3. Este es de hace ya un par de años. Viene subiendo tradicionalmente, así que espero que para este año suba. Y bueno, si estáis interesados en contribuir, yo creo que es una buena oportunidad porque si conseguimos reunir bastantes papers de diferentes dentro del campo, pues pueden tener bastante visibilidad. Pues nada, deciros que el deadline es el 30 de noviembre, así que estáis invitados a contribuir. Y bueno, nada más, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna preguntilla. Bueno, aplaudo por todo. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante la charla. Gracias. Y, bueno, sí, si alguien tiene alguna pregunta, Luis. No tengo preguntas, aplaudí con estos emojis que aparecen por acá. Hola Laura, una pregunta. Sí, Gustavo. Hola, sí, muy buena la charla, me encantó. Gracias. Quería hacerte una consulta, dos en realidad. La primera es, ¿cómo obtenés el hidrógeno atómico? ¿Dejas prendida la iónica? Y no sé, es un chiste eso, no sé la verdad cómo lo haces. Y después la segunda, ¿cuál es la eficiencia del proceso? Es decir, ¿cuál es el cubrimiento final una vez que se te forman, digamos, exacto, una vez que se forman, digamos, estos compuestos de adición, agregación que tenés? Sí. A ver, el hidrógeno lo hacemos con un cracker de hidrógeno, ¿vale? Comercial, Ajá. eso lo venden. Básicamente es un capilar, típicamente tungsteno creo que es, y lo que haces es calentarlo a muy alta temperatura, 1500, 2000 grados, y haces pasar por ese capilar gas, nitrógeno, o sea, hidrógeno molecular, y bueno, tiene una cierta eficiencia en función de la temperatura para craquearlo, romperlo, y lo mandas directamente contra la superficie. Típicamente la eficiencia de estos crackers no es fácil de medir, porque luego hay recombinaciones y demás, pero suele estar por encima del 50%. ¿Vale? Ujú. Y bueno, el recubrimiento que obtenemos, pues el que ves aquí. Intentamos optimizarlo un poquillo, pero claro, nosotros os cuento un poquito más detalle cómo lo hacemos. Lo que hacía era, yo deposito la molécula, total recubrimiento del 100% de la superficie, y ya desde temperatura ambiente empiezo a darle con hidrógeno atómico, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que haya hidrógeno atómico disponible durante toda la rampa de temperatura que voy a hacer hasta llegar a la temperatura final en la cual reaccionan. Porque si no, corro riesgo de que se me vayan antes de que eso ocurra. Claro. ¿Vale? ¿Qué presión parcial Entonces, tenés más o menos? ¿perdón? ¿Qué presión, digamos, una vez, o sea, qué Esto presión lo parcial de hacemos hidrógeno? con una presión en 10 a la menos 7 de hidrógeno. ¿Vale? Pues bastante altilla. Ujú. Probamos a bajarlo un poco a 10 a la menos 8 y bueno, bajaba la cantidad, ¿no? Subirlo tampoco quisimos subirlo mucho porque bueno, el hidrógeno luego es un poco rollo para bombearlo. Mm. Y bueno, entonces vas haciendo una rampa en temperatura mientras tienes el hidrógeno dándole. Y incluso hemos visto, no lo he enseñado aquí, pero bueno, tenéis por ahí la referencia y si, bueno, si no me escribís un email y os paso el paper, donde lo hacemos con la temperatura final siendo menor, por ejemplo 400 y pico grados Kelvin, creo que era, y también ocurre, ¿vale? Lo que pasa es que a esa temperatura también tienes moléculas que no han reaccionado y no se ve bien, están por ahí difundiendo. Y bueno, se podría intentar aumentar el recubrimiento. De hecho, una cosa que no probamos fue a intentar evaporar. No probamos porque la geometría no nos lo permitía, pero por ejemplo ahora sí que podríamos hacerlo con la nueva campana que hemos diseñado. Sería evaporar con la muestra en caliente mientras le metes hidrógeno atómico al mismo tiempo. ¿Vale? Porque entonces tú lo que tienes es un continuo aporte de moléculas, un continuo aporte de hidrógeno, y aunque se te vayan, como sigues aportando, probablemente eso permitiría aumentar el tamaño o sea, el recubrimiento final, ¿vale? E incluso a lo mejor podrías ver que aumentaran esos nanografenos de tamaño o algo. Es una cosa que no hemos hecho y que me gustaría intentar en algún momento. Ajá. Y en cuanto al sustrato, el oro 100 lo intentaron con oro con otra cara, digamos, como para que No, normalmente es con...
No, y porque mi experiencia con oro 100 es que es más reactivo que el 111. Ajá. Entonces nosotros queremos asegurarnos de que realmente el papel catalítico lo hace el hidrógeno, por decirlo de una manera, que la superficie no hace nada. Para luego intentar hacerlo en otras superficies. También la idea es esa, probar en otras superficies. Pues yo qué sé, yo por ejemplo mi tesis la hice con dióxido de titanio, con TiO2, Ajá. pues intentar hacerlo ahí, que además el hidrógeno ahí, bueno, se forman los OHs y puede ser un poquito más interesante, ¿no? Porque pueden ocurrir más cosas, porque puedes crear defectos, vacantes de oxígeno con hidrógeno atómico, bueno, daría mucho más juego. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Sí, lo sacaron el oro de ultra alto vacío y lo volvieron a poner, o le hicieron algún tipo de análisis fuera de... En esta muestra no hicimos nada. Sería interesante verlo. Nosotros no buscábamos eso, buscábamos básicamente entender este nuevo mecanismo, ¿no? Pero la verdad es que no sé si esto resistiría. Y te digo por qué. Mi experiencia con... bueno, yo hice el postdoc, lo hice en Suiza, en el grupo Roman Faser, donde es nanotiras de grafeno a lo loco, ¿no? Entonces, ahí sí que vimos, unos artículos que hicimos cuando estuve yo allí, fue sintetizar la nanotira de grafeno zigzag, de borde zigzag. Y sí que vimos que, mientras que las Amcher sí que resisten estar atmosférica, tú las puedes sacar, las puedes enviar, se puede transferir, son muy robustas, las zigzag no. Porque las estructuras con bordes zigzag son mucho más reactivas porque tienen estados cerca del nivel de Fermi. Y eso hace que reaccionen más fácilmente. Y esas no funcionaban. Entonces aquí, que por ejemplo utilizamos como precursor el pentaceno, no sé hasta qué punto eso podría resistirlo. ¿Vale? Pero por Y, ejemplo, a lo mejor el perileno sí. La verdad es que habría que probarlo. y Raman le hicieron como para... No, Raman no hemos hecho porque tenemos un popurrí de cosas. O sea que Claro, saldría, yo qué sé qué. La verdad es que no tengo ni idea de que podría salir ahí. yo creo que con un poco de estos pequeños grafenos podrías ver tal vez un poquito Claro, de los sí puntos que dos verdes. sabemos. Claro, por ejemplo, las Ribbons tienen el Raya Breeding Like Mode, el RBLM que llaman, que es el equivalente al Radial Breeding Mode de los nanotubos de carbono. Pero el rate de nanografenos que tenemos es bajito. Es bajito. ¿Vale? No hemos intentado tampoco optimizarlo. Pero bueno, a lo mejor con eso que os comentaba de deposición en caliente y al mismo tiempo echar hidrógeno y tal, con eso a lo mejor sí que podríamos aumentar la cantidad e incluso el tamaño de estos nanografenos. Sí, o hacerlo con TERS también, que hay, llevarlo a un grupo de TERS y que lo hagan, porque ese es el tip Sí, enhanced, claro, eso ese estaría ya bueno, también, porque sí. ahí lo puedes ver así mili, bueno, Claro, nano, ahí puedes ir a cada una de las moléculas. exacto, está bueno. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Carlos. Nada, a ti. A ver, ¿alguien? A ver, yo, Hugo, Laura, ¿podría hacer una pregunta? sí, por favor. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Excelente, muy linda la charla, gracias. y muy interesante, ¿no? Yo tengo una consulta así de curiosidad que es con respecto a el AFM. He visto Uh-huh. que cuando presentabas el tema de la metapolianilina, Uh-huh. mostrabas algunas imágenes de TM, de AFM, quiero decir. Y entonces Sí. mi curiosidad es saber qué experiencia tienen ustedes con el uso del AFM en la investigación de estos sistemas de moléculas. Acá, digamos, en este caso se usó el AFM porque el STM no daba, o por qué razón. Claro, ¿Qué aportó el AFM acá? esto es non-contact AFM con punto Sí. funcionalizada en ultraalto vacío y usando lo que llaman un Q+, un tuning fork, ¿no? Entonces, esto para todo lo que son estructuras de tipo grafeno es la leche, vamos, porque te permite ver la estructura interna de las moléculas, ¿no? Puedes ver los hexagonitos,
¿vale? Entonces te permite determinar su estructura real. Por ejemplo, el paper pionero del campo, que es de IBM, de Leo Gross, lo que hacían era estudiar sobre sal una molécula de pentaceno. Entonces ahí podían ver cada uno de los hexagonitos perfectos y ver. Entonces esto para nosotros cuando hacemos reacciones es muy útil porque te permite ver realmente la estructura final de lo que has creado. Tiene una pega y además una pega importante. Y es que para hacer non-contact IFM con la punta funcionalizada lo que tienes que hacer es acercarte hasta el régimen de repulsión de Pauli. O sea, tienes que irte muy cerca para que la molécula de CO se doble al pasar por encima de donde están los electrones, ¿no? Por repulsión. Y eso te da el contraste. Entonces, tienes que acercarte tanto que al final necesitas cosas que sean extremadamente planas. No puedes utilizarlo con una molécula que tenga un cierto ángulo. De hecho, las imágenes que veis aquí, veis que son un poquito más feitas, que no se ven los hexágonos bien, y es por eso, es porque tiene un ángulo de tiltado, y lo que estamos viendo es el borde superior de las moléculas, ¿vale? Esto está tiltado y estás viendo solamente la parte de arriba y no puedes ver la parte de abajo, no distingues bien la estructura. Entonces es un poco la pega que tiene. Ahora se está haciendo una variante de eso que es en modo STM. En modo STM con una punta de CO también, si tú te acercas mucho, también es capaz de ver la estructura un poquito interna de las moléculas, ¿vale? Y Es bueno, una punta de STM funcionalizada con CO. Claro. ¿Te sirve para este tipo de... Sí. para tener mejor resolución? Eso es. Te permite ver también un poquito más estructura interna y no tienes que acercarte tanto como en el AFM, con lo cual puedes resolver mejor cuando no son tan planas. Ok. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta, pero esta ya es la siguiente. Que mostraste al final que estabas haciendo un issue sobre estos temas, ¿no? Pero digamos, en general las veces que nos hemos recibido ofrecimiento de esta revista siempre nos quieren cobrar. Claro, es un special issue sobre el campo y es una revista de Open Access, con lo cual tiene una tarifa. ¿Vale? Creo que son 2.000 francos suizos, pero estamos ofreciendo un 20%. O sea, unos 1.600 francos suizos. Está bien. Muy bien. Aquí, digamos, por supuesto, se refiere solamente al tipo de síntesis de enlaces covalentes, claro, ¿no? La idea del special issue es que haya reacciones. O sea, que una reacción covalente, o sea, que se formen cosas covalentes. Sí. Se entiende. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nada, Carlos. vosotros. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo iba a comentar, tengo pendiente convencerlo a Javier Méndez para que arme su seminario. Podría llegar a empujarlo a que sea sobre AFM con sensores. Muy bien. Se te escucha bajo, Luis. Sí, no sé si me escucha bien ahí. Mejor. Bueno, nada, decía que voy a ver si lo presiono a Méndez para sobre ese tema. Si queréis, le presiono yo también desde aquí, si queréis. Dale. Así que esté más cerca. Por los dos flancos creo que va a funcionar. Bien. Bueno, saludos a José Ángel. Muy bien. De tu parte. De mi parte y de todos aquí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante la charla. Y bueno, si pueden prender sus cámaras, me gusta hacer como una foto final de las caras. Ya que no hay... ¿Estamos o no? Ahí estamos. Sí, ahí está Gustavo poniéndose. Está Guadalupe. Esteban está sin cámara. Pero bueno, que salga Lío y ahí estamos. Y Valeria no sé si está con cámara, pero bueno. 1, 2, 3, sonrían. Gracias. Vamos. Bien. Listo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Muy interesante la charla. Muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos. Muy buena. Venga. Saludos. Gracias. Chaucito. Hasta luego.